Hola, ¿qué tal? Estamos en el módulo 8 y hoy vamos a hablar de los interruptores de estado sólido. El CSR. El CSR es un rectificador controlado de silicio, que en sus siglas en inglés SCR es Silicium Controlled Rectifier, que significa control rectificador de silicio, como su nombre lo dice. Es un tipo de tiristor formado por capas de material semiconductor con estructura PNPN o NPNP. Un SCR posee tres conexiones: el ánodo, el cátodo y el gate, que sería la compuerta. La compuerta es la encargada de controlar el paso de corriente entre el ánodo y el cátodo. Funciona básicamente como un diodo rectificador controlado, permitiendo circular la corriente en un solo sentido. Mientras no se aplique ninguna tensión en la compuerta del CSR, no se inicia la conducción, y en el instante en que se aplique dicha tensión, el tiristor comienza a conducir. Trabajando en corriente alterna, el SCR se desexcita en cada alterancia o semiciclo. Trabajando en corriente continua, se necesita un circuito de bloqueo forzado o bien interrumpir el circuito. El pulso de conmutación ha de ser de una duración considerable, o bien repetitivo si se está trabajando en corriente alterna. En este último caso, según se atrase o adelante el pulso de disparo, se controla el punto en el que la corriente pasa a la carga. Una vez arrancado, podemos anular la tensión de la puerta del tiristor. Continuará conduciendo hasta que la corriente de carga disminuya por debajo de la corriente de mantenimiento. Esto quiere decir que nuestro CSR va a dejar de funcionar cuando el voltaje sea cero o negativo. Como podemos observar, aquí está su formación, que este es un PNPN, un SCR de forma física, es este sería su símbolo, y este igual es uno manejado. Bien, vamos con el siguiente, que es su curva característica del CSR. Cuando el CSR tiene una polarización inversa, actúa como un diodo común, con su pequeña cantidad normal de corriente de fuga. Cuando se aumenta la tensión inversa, también llega a la ruptura como un diodo. También actúa como un diodo de polarización directa entre los puntos D y E, como se puede observar aquí. Para los valores altos de corriente de compuesta, tales como el punto C, el CSR se encenderá o se disparará al valor bajo de tensión de VV. Está aquí. Cuando disminuye la corriente de la compuerta, tal como el punto B de la tensión BB del ánodo, bueno, vamos a explicar. Como podemos ver aquí, es nuestra curva característica. Del lado positivo, cuando empieza a haber un flujo, este se va a disparar, y como podemos ver, este actúa así, como que se regresa, y después aquí se dispara, y ya es cuando deja fluir, es cuando se va a disparar. Del lado negativo de aquí, significa que nuestro SCR se apagará. Vamos con el siguiente. TRIAC. Es un dispositivo semiconductor de la familia de los tiristores. La diferencia con un tiristor convencional es que este es uno bidireccional, y esto quiere decir que se activa en ambas direcciones, tanto en el ciclo positivo como en el ciclo negativo. Se dice que el TRIAC es un interruptor capaz de conmutar la corriente alterna. Su estructura interna es semejante en cierto modo a la disposición que se formarían dos SCR en direcciones opuestas. El disparo del TRIAC se realiza aplicando una corriente al electrodo de la compuerta. Esto es igual como el SCR. Una de las aplicaciones del TRIAC es para el control de la temperatura, el control de iluminación, control de nivel de líquido, los circuitos de control de fase, etcétera, etcétera. Su diferencia con el SCR es que se consta de las curvas características, como podemos observar. Aquí cuando se aplica negativamente, aún puede seguir trabajando, y vemos que el SCR no, se apaga, como se puede apreciar aquí.
En el TRIAC tenemos el control de ambas partes, ya que se puede disparar en ciclos positivos y negativos, como habíamos dicho anteriormente. Y en el CSR solamente tenemos el control de disparo en el ciclo positivo, ya que en el negativo este no trabajaría. Bien, vamos con el siguiente. El DIAC. El DIAC es un dispositivo semiconductor doble de dos conexiones. Es un diodo bidireccional autodisparable que conduce la corriente solo tras haberse superado su tensión de disparo, y mientras la corriente circulante no sea inferior al valor triple de voltios característico de este dispositivo, recordando que esto depende de su hoja de valores de cada dispositivo, que puede variar según. El comportamiento es variable para ambas bidirecciones de la corriente. Los DIAC son una denominación de tiristor y se utiliza normalmente para autocomplementar el ritmo variado de un disparo de un TRIAC, del tiristor que mencionamos anteriormente. En el DIAC nos podemos dar cuenta que no tiene una tercera terminal que la compuerta, como vemos aquí, por lo que no podemos controlar el voltaje de disparo. Su curva característica ya está definido tanto en directa como en inversa, dependiendo de su hoja de valores que tendrá, que se va a disparar o encender. Este dispositivo, como ya mencionamos, se utiliza como complemento del TRIAC. Vamos con el siguiente. El GTO. Son semiconductores discretos que actúan como interruptores completamente controlables, conocidos simplemente como GTO, que por sus siglas en inglés que es Gate Turn Off Thyristor, que significa desactivado por compuerta, los cuales pueden ser encendidos y apagados en cualquier momento con una señal de compuerta positiva o negativa respectivamente. Estos componentes están optimizados para tener muy bajas pérdidas de conducción y diseñados para trabajar en las más demandantes aplicaciones industriales. Estos componentes son altamente utilizados en convertidores de alto voltaje y alta potencia para aplicaciones de baja y media frecuencia. Del GTO, su única particularidad es que sí se puede apagar, a diferencia del CSR, que cuando se enciende, aunque le quitemos la señal de la compuerta, este no se apaga y así se queda, hasta que la corriente que circula en él, y solamente así se apaga. Es para el CSR. Entonces, los tiristores de tipo GTO se encienden al igual que los SCR, cuando se manda un pulso de corriente y se enciende. Y para apagarlo, este se tiene que enviar un pulso negativo. Vamos con el siguiente y el último. El IGBT es un dispositivo semiconductor que se aplica como un interruptor controlado en circuitos electrónica. Este dispositivo posee las características de las señales de puerta de los transistores de efecto campo, con la capacidad de alta corriente y bajo voltaje de saturación del transistor bipolar. Los transistores IGBT han permitido desarrollos que no habían sido visibles hasta entonces, en particular en los variadores de frecuencia, así como las aplicaciones en máquinas eléctricas, convertidores de potencia, domótica y sistemas de alimentación interrumpido, entre otras aplicaciones. Vemos que el IGBT es la combinación de un MOSFET con un VGT, por eso su símbolo de la unión de estos dos. Como podemos ver, es lo mismo, solamente que aquí en vez de estar unidos, están separados, y este en vez de ser base, sería su compuerta. Dice, ahora que tiene una compuerta, por lo que no cae... Recordando que los MOSFET se disparan con voltaje y los VGT se disparan con corriente. Esto quiere decir que nuestro tiristor de tipo IGBT va a considerar estos dos. En cuanto a esto, su funcionamiento es el mismo que lo de un transistor convencional. Bien, ahora nos vamos a una práctica de estos 5. Yo escogí la representación o práctica del CSCR. Nos vamos a una simulación en línea. Vemos aquí, este es nuestro tiristor de tipo
SCR. Tenemos nuestra fuente de alimentación de onda senoidal, una resistencia. Bien, este es para que nos marque la corriente. Dice, observamos que este CSR necesita de 10 mA para que se dispare o encienda. Vamos a ir a corriente de disparo. Aquí está. Corriente de mantenimiento de 8.2. Su resistencia es de 50 ohmios. Bien, vamos a darle clic. Aquí vemos cómo fluye la corriente. Aquí todavía nuestro tiristor de tipo SCR todavía no se enciende porque todavía no llega a los 10 mA. Como se puede ver en la parte inferior derecha, aquí en el símbolo de todavía no llega a los 10, 9 y 10. Y vemos que nuestro tiristor ya permite el flujo de la corriente directamente. Aquí este ya se activó, ya se disparó y por eso deja fluir la corriente. Esperamos. Vamos a adelantar la simulación. Vimos que cuando llegó al 0, nuestro resistor de tipo SCR se detuvo. Otra vez. El voltaje debe bajar. 8, 5, 4. Cuando llega a 0 y de ahí van menos por lo de la onda senoidal negativa, nuestro circuito deja de funcionar porque no circula corriente. Y ya de una vez que empieza el voltaje positivo y empieza a correr. Cuando modificamos el valor de la resistencia del SCR, se va a disparar dependiendo del valor que tenga, por lo que vamos a aumentar y esto ocasiona que el SCR no se disparara pronto. Entonces nosotros vamos a disminuir. Okay. Y vamos a esperar. Vamos a adelantarle para que no sea muy tardado. Cuando llegue el pulso positivo necesitará de un voltaje mayor para generar mucho mayor corriente y este se va a disparar. Y observamos que hasta aquí se disparó, más o menos. Aquí son los 10 mA. Vamos a bajar tantito. A ver, 3 mA, 4. Más o menos aquí son los 10 mA. Donde está la tercera línea de abajo hacia arriba serían los 10 aproximadamente. Bueno, eso sería todo de parte de mí. Hasta luego.